Mesa de análisis en Tele 13 Noches. Saludamos a Pauline Cantor de Horizontal. ¿Cómo estás, Pauline? Hola, muy bien, muy buenas noches. Y desde hoy nos acompaña Carola Rivero, del Instituto Igualdad. ¿Cómo estás, Carola? Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Tele 13 Noches. Muchas gracias por la invitación. Para hablar de los temas de la agenda, vamos a partir, Pauline, con lo que ha ocurrido, este enfrentamiento, diría yo, entre el gobierno y la oposición a partir de la agenda de seguridad. Ayer hubo una reunión en La Moneda, no llegaron los ex subsecretarios, ex ministros. El presidente hoy día estaba bien molesto con eso porque, entre otras cosas, habían anunciado una acusación constitucional contra la ministra Toa. ¿Cómo ves el panorama en materia de seguridad? A ver, yo creo que acá el gobierno está metido en un zapato chino, que cada vez la crisis es más profunda. Y yo creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno es reconocerlo abiertamente. Yo creo que llama mucho la atención las cifras de la ministra Toa cuando dice que han ido mejorando y cuando por otro lado tú ves que los hechos son totalmente contrarios. Lo que ves son más homicidios, más secuestros. Entonces creo que acá primero hay una falta de coordinación enorme. Porque por un lado tú ves que había ya una agenda que se estaba trabajando y se estaba trabajando bien con el subsecretario Monsalve, y por otro lado la ministra llama a reunirse. Entonces tú dices, ¿por qué? Si ya están trabajando, llama una reunión. ¿Qué es lo que está buscando? Está buscando la foto, está buscando hacer un punto político, quiere en el fondo responsabilizar a las ex autoridades en lo que está sucediendo. Entonces al final son lecturas erróneas, no es el camino, y sobre todo yo creo que demuestra esta falta de coordinación. Y yo creo que lo que está pasando, que también es muy grave, es una falta de confianza de la ciudadanía en las autoridades. Claro, lo veo contigo porque los flancos son varios, ¿no? En materia de seguridad están los secuestros, que hemos visto como un fenómeno nuevo, todo el tema migratorio, la expulsión, que es una de las urgencias que pone la oposición. Piden expulsar 12.000 migrantes irregulares. ¿Cómo ves esa situación? Fue una tarea titánica, porque en realidad 12.000 es algo que se está pidiendo en 2 meses, algo que no se hizo durante muchos de los años anteriores. Pero yo creo que efectivamente lo que tú dices, no hay que separar una cosa de la otra. El fenómeno de estos delitos de alta connotación pública, de una violencia extrema, están profundamente ligados a este otro fenómeno respecto de la población inmigrante que tenemos en Chile. Esas dos situaciones van de la mano, hay que buscar una solución en conjunto y efectivamente lo que nosotros podemos delatar en este último tiempo es que incluso los extranjeros en Chile dicen, por favor, los que no quieren a Chile que se vayan, porque incluso daña su propio trabajo, su propia dignidad, y estamos en una situación límite en donde todos debemos contribuir, nadie se puede restar, y lo que yo he escuchado hasta ahora son excusas más bien para no contribuir, para no hacerse responsable, y además una tarea de todos. Yo creo que el diálogo nunca uno debe restarse, uno siempre debe contribuir a al menos poner soluciones a algo que es una tarea de todos. Las críticas se han centrado sobre la ministra Toa. ¿Qué te parece eso? Yo creo que no es en este momento momento de hacer crítica, es momento de contribuir, porque la situación en la que estamos requiere colaboración. Entonces, distraer nuevamente con alguna acusación, con asumir responsabilidades extras, yo creo que no es conducente, porque justamente la situación es de gravedad. La oposición la semana pasada hablaba de una acusación constitucional que se ha ido enfriando. Ayer conversábamos, por ejemplo, con Felipe Castro, decía que no le parecía. ¿Qué piensas tú, Pauline? Yo creo que hoy día no están los tiempos para eso, yo creo que no es el foco principal. Sí, yo creo que hay una ministra que ha perdido la confianza, digamos, de la ciudadanía, y por lo tanto es difícil que ella lidere bien este tema. Y yo creo que el gobierno hoy día lo que tiene que hacer es justamente tomar medidas. Yo creo que no podemos, la ley en el fondo tienen la posibilidad de hacerse cargo de la migración irregular y por lo tanto, y por lo tanto yo creo que tú no puedes seguir como tratando de ganar tiempo con medidas que a lo mejor ahí que no te gusten, porque yo creo que lo que le pasa al gobierno actual y le pasa a muchos de los ministros que al final viven un conflicto permanente porque están teniendo que hacer cosas frente a las cuales ellos siempre se opusieron. Entonces yo creo que eso, claro, tú tratas de evitar y ojalá no lo tenga que hacer. Pero yo creo que hoy día tú efectivamente, personas que están en Chile, que están cometiendo delitos, tú tienes que sacarlas del país. Y creo que en eso no hay dobles lecturas. Sí, el problema es que cuesta recursos y cuesta tiempo también. Las quiero llevar a otro gran tema de la semana que tiene que ver con el triunfo de Milei en Argentina. Parto contigo, Carola, básicamente por las lecciones que se sacan acá desde el bloque progresista, ¿no? Que miraba evidentemente con más simpatía la opción de Massa. ¿Qué pasó?
Bueno, primero yo creo que yo quiero poner el punto respecto de la conducta del presidente Boric, el saludo republicano. Yo creo que ahí nos deja una enseñanza en el sentido de que las relaciones internacionales hay que cuidarlas. Y para nosotros, nuestros hermanos argentinos, claramente deben ser de aquí en adelante también una oportunidad para Chile. Si efectivamente se va a reactivar la economía en Argentina, entonces Chile debe buscar una oportunidad en aquello. Así que yo espero que las relaciones entre ambos países, más allá de las distintas posturas políticas, esto no sea una objeción, no sea una piedra de tope, sino que más bien estemos por sobre esas distinciones y podamos buscar también acuerdos en común. ¿Pero por qué perdió Massa? ¿Qué análisis hacen ustedes desde acá? Bueno, ese es un aprendizaje también para nosotros, porque el contexto en el que se llevaron a cabo esas elecciones claramente era la derrota segura. Y es un aprendizaje para nosotros, porque también nosotros podemos ver cómo en Chile, a diferencia de Argentina, nuestra situación económica es muy distinta. Lo que la inflación, claramente fueron con ese dato los argentinos a votar. Entonces, más bien fue una derrota que estaba plasmada también en lo económico. Y desde la centro derecha, ¿cómo ven el hecho que finalmente el triunfo de Milei se logre? Porque prácticamente íntegra la votación de Bullrich se va a Milei, cosa que no ocurrió acá, por ejemplo, no, entre Sichel y Kast. Claro, acá no ocurrió, pero lo que yo creo que la gente en Argentina y los argentinos querían un cambio. Yo creo que fue no queremos más de esto, acá nos estamos hundiendo con una hiperinflación, con un déficit fiscal enorme, 40% de pobreza, y por lo tanto lo que buscaban era de alguna manera alguien que los salve de la dramática situación en la que están. Y yo creo que eso es parte también de los riesgos que uno tiene acá, de caer en los extremos cuando hay miedo, cuando hay desesperación, cuando hay desconfianza, cuando la gente ya pierde la fe en la posibilidad que las instituciones te ayuden efectivamente a tener una mejor calidad de vida, le creen a los populismos, a personas que llegan a ofrecer, ¿cierto?, con una oferta que por lo menos te da una esperanza. Entonces hay que tener ojo con eso. ¿Ves un potencial Milei acá? Yo creo que no. Gracias a Dios no tenemos a alguien con ese extremismo. Pero claramente si uno ve que esta crisis de seguridad se sigue profundizando, obviamente que las posibilidades que un populismo llegue al poder se agrava. Y por lo mismo creo que con eso cierro esta reflexión, creo que es importante el poder aprobar esta propuesta constitucional porque justamente nos va a permitir volver a retomar el rumbo, tener más estabilidad y más certidumbre. Carola, ¿tú ves la posibilidad de un Milei acá? Yo espero que no. Claramente no están las condiciones, Chile no es Argentina, la economía no es la misma, las tasas de inflación claramente somos distintos países. A veces nos cuesta darnos cuenta y a veces hay que compararse como para ver las cifras que nosotros tenemos. Lo que sí yo creo que es un riesgo puede ser la seguridad. Ese puede ser un riesgo de que aparezcan permanentemente como ciertos fantasmas que nos recuerden permanentemente. A pesar de que Chile es uno de los países más seguros de América Latina, no basta. Hay que tener certezas y tranquilidades para darle a la familia, que es lo mínimo que la clase política debe hacer. Esa es la urgencia, ese es el llamado, a eso hay que preocuparse. Bien, Carola, Polín, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Como todos los martes, a partir de ahora, Carola. Nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Tele 13.